Martes 29 de enero del 2019, luna en cuarto menguante, San Pedro de Nolasco, patrón de Valerio, patrón de Zaragoza, Almárico, Aquilino, Constancio, Saviano, Sulpicio, Mauro y Redegunda. Un día como hoy nacieron Francisco Pérez Vidal, Juan Francisco Rojas y Jacqueline Hernández. Tenemos que la Serie del Caribe será llevada a cabo en terreno neutral, un país que no tiene representación en la Serie del Caribe, pero tiene una equidistancia de todos los países participantes. Ajá. Y tiene uno de los mejores estadios de béisbol de América Latina. Uh-huh. De manera que la pelota va a ser en Panamá. Vamos a ver si Venezuela no se queja. Un problema político muy serio. El gobierno entendía que hay clima favorable y que llevarla a otro sitio sería complacer el imperialismo, pero Major League les recomienda a sus jugadores no asistir a Venezuela. Es lo mismo que pasa con Cuba. Cuba va a participar, pero todavía no se ha decidido realizar hubiese sido muy bueno hacerlo en Cuba, uh-huh, porque ellos son participantes, pero todavía las relaciones de Cuba con Estados Unidos y con el béisbol organizado no están definidas todavía, ahora menos. Vamos pues a darle la bienvenida a José Israel Cuello, Juan Acosta, Lilian Mateo, y vamos a ver qué tenemos hoy. El presidente Danilo Medina inauguró una reunión de la Internacional Socialista. Esa es una organización que fue la organización predilecta del doctor José Francisco Peña Gómez y del PRD en su época. Parece que el PLD y Miguel Vargas podrían hacer posible el ingreso del Partido de la Liberación Dominicana a esa organización. El CONEP y los industriales apoyan a la Dirección General de Impuestos Internos y el tema de Venezuela sigue siendo noticia todo el tiempo, 24 horas. José, Venezuela. Los Villos Caracas Boy. En Venezuela se está conformando una salida posible. El hecho de que el presidente alternativo de la Asamblea le haya dado una mano a los militares planteando la amnistía, puede que sea una salida viable. De todas maneras, habrá mucha resistencia porque hay muchos intereses. Esa gente que está ahí no está preparada para dejar el poder. El poder es un valor en sí mismo, que tiene muchas posibilidades luego. José, decíamos algo que quizá con la visión tuya, que estaba más actualizado durante los últimos 50 años en estas cosas, y es que Estados Unidos como país tiene un librito que nunca ellos han pasado de moda, siempre lo sacan. Era aquello de intervenir para salvar el último ciudadano norteamericano. Intervenciones, guerras regulares, siempre cada Segunda Guerra, Corea, Vietnam, Irak, Irán, Kuwait, siempre una guerrita o una guerrota. También tuvimos algunas experiencias con el caso de invadir a Panamá para sacar Noriega, invadir a Haití para llevarse a Aristides, negociar con Ferdinand Marcos, ven para acá que no te va a pasar nada. Es decir, una serie de hechos que podrían intentar repetirse, porque cuando
el señor Sharp, ese que hemos puesto en 2 o 3 ocasiones, buscó la teoría de la revolución, cómo empezar una revolución, y de la democracia, de la dictadura a la democracia sin sangre, que son las primaveras y los jardines, los jazmines y las flores y todas esas cosas. En Venezuela tienen que pensar en que no es darle un tiro en un dron a este hombre, a Maduro, que tienen que negociar como negoció Cuba, una salida que le produzca una continuidad sin problema, porque esa es una dictadura militar. Ese señor tú lo quitas ahí y todo sigue igual, a menos que convenzan los militares de que ellos son los que se van a hacer el relevo ellos mismos. ¿Tú lo ves así? Eso es lo que ha pasado en Cuba. Los militares se están apoderando de más Se y más relevaron ellos mismos, ¿verdad? del poder efectivo. Ya no están detrás. Son dueños de la propiedad. Ah, ya. Empresas, negocios, direcciones de operaciones del Estado, pero que se manejan como nichos de poder. Eso Y pasó a ser del Estado a personal ya, en muchas medidas. en Cuba. Claro que sí, hace mucho tiempo. Lo que pasó en Rusia. En Rusia fue más soterrado, pero en Rusia no fueron los militares. Sí, pero En ese Rusia capital, ¿cómo creció ahí adentro? Como un huevo que se estaba gestando. ¿Cómo eclosiona? Como existían empresas y de repente dijeron vamos a privatizar estas empresas, le dieron acciones a todos los empleados y los que estaban en la dirección de las operaciones Y quedaron dueños. se quedaron dueños. Y después simplemente con tu Entonces en Rusia fue más democrático, ¿verdad? ¿Cómo va a ser más democrático? Sí. No, hombre, no. Una chapucería espantosa. Construir el capitalismo proclamando el socialismo. Lo que se ratificó la verdad de Marx, que se ocultó por muchos años, de que ningún régimen económico social sustituye al precedente si todas las posibilidades de desarrollo de ese precedente no se han dado. Y se está confirmando en China. ¿Qué está haciendo China? Construyendo el capitalismo. Porque tú no puedes construir el socialismo sin el capitalismo. Es una consecuencia del desarrollo capitalista. China no ha terminado entonces. ¿De qué? El proceso. No, mucho menos. Todavía esa mano de obra controlada no la han soltado. No tanto. Lo que pasa es que, así como hicieron sectores especiales, una especie de zona franca inicialmente, donde se aceptaron las reglas del capitalismo más brutal y comenzó a desarrollarse el país, eso tiene un tiempo largo para desarrollarse en todo el país. Hoy China tiene un espacio de desarrollo que cubre una población mayor que Europa Occidental. Hay 500 millones, pero no 2.000. Pero no 2.000, exacto. Entonces hay 1.500 millones. Y cada día hay más integración. Hay 1.500 millones que son posibilidades de crecimiento. De entrada en los 500. Exactamente. Y eso naturalmente tiene también sus derivadas fronterizas. ¿Y Venezuela? No, Venezuela fue una chapucería enorme de copiar de Cuba. Cuba no querían, en principio, que copiaran de ellos en Venezuela. Ellos preferían dejar una Venezuela amiga, que le mandara petróleo, que les ayudara a resolver su crisis derivada de la caída del socialismo. Sí, porque en ese momento ya ellos estaban tratando de salirse. O sea, estaban ahogándose. Sí. Estaban sin oxígeno. Y le cayó del cielo ese chorro de petróleo gratis de Venezuela. Hoy viene la última medida, ya que la confiscación de bienes de Venezuela, hasta el bloqueo lo lograron. Los venezolanos lograron hasta el bloqueo de Estados Unidos y todos los países. Y de la OEA, y ahora confiscan PDVSA en Estados Unidos. Es que el mayor mercado de PDVSA siempre fue Estados Unidos. Pero en el delirio de poder de Chávez, él compró Citgo, una empresa de gasolina, distribución de derivados de petróleo, como propiedad del Estado venezolano, para venderle a los pobres norteamericanos.
que esas bombas de gasolina pasaron, que tenía que tener un certificado de pobre para que te vendieran 2 galones o 5 galones. O sea, esos son delirios de grandeza de seres que salen de la nada. Pero tú estás consciente que saliendo de la persona de Maduro no se acaba ese régimen, ¿verdad? No, de ninguna manera, pero hay una frase de García Márquez que se ha citado mucho en estos días y que la maneja en uno de sus temas literarios un literato israelí, Amos Oz, que murió hace poco tiempo. Cuando en el otoño del patriarca, la mamá de un dictador dice: si yo hubiera sabido que tú ibas a ser presidente, te mando a la escuela. Bueno, o sea, esa debe ser la expresión de muchas madres sencillas cuyos hijos llegaron a posiciones. Que no se atreven a decirlo, pero yo hubiera mandado a ese muchacho a la escuela, si iba a llegar tan lejos. Sí, exacto. Yo no sabía que él iba a llegar a presidente. Pero hay algunos que no llegan a presidente si van a la escuela, ¿no? Sí. Ahí se dañan. Ahí entienden sus limitaciones. Qué cosa. Tú llegas como un animal, como un chofer de camión, y te lleva de encuentro a una pared. Porque un chofer de camión, eso es lo que hace. Tumban pared. Pero aquí hay gente que no tiene una escolaridad muy avanzada y son los encargados de la seguridad, ya sea de un sector o de una propiedad privada. O sea, una gente que decide, que puede decidir el destino de la vida de una gente en un momento determinado y que porta un arma, por ende, no tiene la escolaridad necesaria para saber la importancia de de la labor que está desempeñando. José, tú estás en un momento, o estamos en un momento, en que uno puede decir lo que le dé la gana sin temor al que dirán. Y hay una situación que surge aquí, y es el tema de la oposición y su discurso. Cuando tú escuchas que el gobernador del Banco Central da una cifra en interés de darle una manito al gobierno, porque es así, él le mete una manito y dice: mira, estamos creciendo. Realmente, todas esas cifras de crecimiento son falsas, y este país es de los países que está peor en el continente, realmente. No. Y tenemos una reversa puesta que estamos todos los días para atrás. Estamos en un momento en que el crecimiento se ha desbordado por encima de la capacidad de administración de este gobierno y de cualquier gobierno. Y se están haciendo cosas muy feas. Pero de ahí a pensar que el país no está creciendo, porque se crece a pesar de... A pesar de los gobiernos. Sí, sí. Y ese clima no lo propician los gobiernos. Lo propician probablemente los burócratas, no necesariamente los gobiernos. Pero los burócratas que ponen los gobiernos. ¿Tú sabes uno de los países que más crece en América Latina? No. Perú. Todo el que ha sido presidente está preso. Que sí, todo el que ha sido presidente y el que aspire a ser presidente casi está acechado. Porque ahí está gobernando los burócratas, no gobiernan los presidentes. ¿Y qué pasó en Brasil? No habían burócratas. Eran todos ladrones. Lo que pasa es que en Brasil había populismo en el poder. Y el populismo facilita las cosas de convertirse en ladrón. Porque es una forma de distribución, de redistribución de la riqueza, en su entender. La corrupción es inherente al poder. Yo pienso que en el poder hay más tentaciones. Y oportunidades. Y oportunidades que sin el poder. Hay que ser más recio moralmente. Y cuando tú decides, aunque no te den ¿Por qué a Enrique Cardoso ni lo mencionan en Brasil? En temas de corrupción. Porque el otro se lo ganó. No, porque no lo hizo. Porque no lo hizo, sencillamente. Olvídate que lo hubiesen humillado también. Si le encuentran un papelito, Enrique Cardoso lo meten preso, aunque sea por una semana. Porque es una oportunidad política también. Y está en el librito eliminar al que puede volver
aplastarlo como una cucaracha. Pregúntale a Balaguer y a Jorge Blanco. Por eso se ha repetido en todas partes. No, pero es que es una regla de vida. El enemigo que cae, tú lo aplastas. En Brasil se llevaron hasta el que sustituyó. Ajá. Hasta que él sustituyó. Y Kuczynski le pasó lo mismo. Que llegó al extremo de que... No, Kuczynski no tiene cómo explicar eso. Porque no tenía necesidad de eso. Él no fue creado para eso. Tuvo formación, tuvo acceso al conocimiento, tuvo experiencia profesional en niveles privados muy altos. ¿Por qué tiene que poner la mano a lo ajeno? Por lo que tú dices, porque la tentación es muy grande. Aquí se hizo un experimento una vez, Antonio Guzmán, con colocar en las empresas de Corda empresarios dominicanos, y fueron quizás los peores administradores que ha tenido Corde. Pero en ese caso no fue... No fue relevante porque ya las empresas estaban listas y servidas. No, pero no fue por robo, fueron malos administradores. Eso es lo que estoy hablando. Pero no, en ningún caso... Tú dices que lo de Kuczynski no se justifica que haya robado. Bueno, eso sí sorprendió a la humanidad, porque era conocido en la humanidad. Se sabía quién porque era. Si tú coges un presidente americano y dices, bueno, nosotros podemos que el tipo sea un grosero, un maleducado, pero es lo que está administrando como administra su negocio. Él está administrando ese país como Estados Unidos tienen que administrarse. Es el presidente ideal para ese país. Pero, sin embargo, mira lo que ha pasado en la Nissan. La Nissan japonesa se unió a Renault francesa y no sé a cuántas empresas más, sobre todo esas dos grandes empresas. Y los japoneses aceptaron un presidente francés. Del común. Y ahí está preso en Japón. Ya. Está preso en Japón, eso es inexplicable. Ahora, yo entiendo a Trump en Estados Unidos, pero el caso de Putin, un ex comunista, y es un empresario que yo no sé cómo cabe en esa economía rusa. Fue que cambió totalmente la economía. Es que todas esas empresas son privadas. Todas las empresas son privadas. ¿Y cómo él se hizo rico? Por ahí se hacían ricos. Tú tomabas el control de una empresa, sobre todo de exportación de petróleo. Sí, porque eso es. Y con una exportación tú eras rico, sencillamente. Tú facturabas precios de mercado versus precios de interior. ¿Y qué pasó con Venezuela y la Unión Soviética? Que encaminaron toda su economía en uno o dos productos nada más. Pues esa es una debilidad de su estructura. Y no hay nadie, ningún genio de eso que fue al espacio que se le ocurriera decir, mira, aquí no estamos produciendo comida, no somos autosuficientes. En Rusia, trigo y petróleo, más nada, y papa. Hay que suponer que alguno lo dijo. ¿Qué? Hay que suponer que alguien lo dijo y no le hicieron caso, lo mandaron para Siberia por estar hablando disparate. Porque así se silencian las opiniones también. ¿Tú le llamas disidencia a eso? Es un disidente. No, exactamente. Tú le llamas disidencia y pone en peligro el Estado, ¿no? Pone en peligro tu vagabundería. ¿Por qué los gobiernos buenos y los malos, los buenos y los malos, todos caducan, todos tienen una era que termina? Si es dictadura un poquito más que la democracia, quizá lo del PRI fue... Porque el verbo está conjugado adecuadamente, no es era. Era de Trujillo. Era de Trujillo. Era del ya PRD, no es de Trujillo. Era de Balaguer. Exacto. Ya no es. No, hombre, hay que decirlo en términos más serios. Porque los líderes, las políticas, los criterios están vinculados estrechamente a conceptos generacionales. Trujillo no cabe hoy en este país. El Trujillo de entonces. No cabe hoy. Por donde quiera que aparezca uno con esa pretensión, no va para ninguna parte. Pero en aquel momento sí cabía, evidentemente. Bueno, pero Balaguer se recicló en el 82. Bueno. Balaguer tenía un concepto que se lo expresó a más de una persona en la era de Trujillo. Mire, la permanencia en la política está ligada al cambio. Él siempre tuvo el cambio. Lo tuvo claro eso. Se lo dijo a más de un alumno. Me dijo, mira, el que no es capaz de cambiar. Recíclate, que tu momento no ha llegado. Recíclate.
Usted tiene talento, usted tiene formación, pero no es el momento. No, Balaguer tenía mucha formación, vamos a decir, por lecturas diversas de lo que era el poder y de lo que era el ejercicio del poder y su vinculación con el desarrollo social. Si no era el que más, era el que más, y los el 70, que más utilizaba esos conceptos. Y el éxito de 70 años del PRI en el poder y de que el PLD en 20 porque años... no repetía político. Que no repetía, Sí. no había Leonel La Danilo. renovación no se hacía por cada persona, sino por cada gobernante. Y por eso duraba mucho el Cada gobierno del PRI es un gobierno distinto al anterior, que ajusta y mantiene el poder. Entonces ese partido era como un país, ¿verdad? Tenía sus incidencias y sus oposiciones ahí adentro. 60 y pico Es decir, de que el años. pleito que tienen Danilo y Leonel en el PRI posiblemente lo tuvieron algunos dirigentes. Bueno, bro, ya en el final del PRI, cuando esas cosas eran más difíciles de ajustar, Luis Donaldo Colosio murió. ¿Tú no te recuerdas? Sí. Y yo tuve el privilegio de estar cenando una noche en Guadalajara con un señor, un editor importantísimo en México, que estuvo aquí varias veces en el país, editó a Pedro Mir, cuando Pedro Mir era desconocido por allá y por aquí. Y le pregunto, ¿en qué va a matizar Colosio la política de México? Estaba en campaña. Y me dijo categóricamente, Luis Donaldo Colosio nunca será presidente de México. Estando vivo. Sí, como a las 2 semanas aquí, ¡pum!, Lo mataron. el tablazo. ¿Y quién fue el último candidato del PRI? El candidato del PRI que perdió las primeras elecciones, un hermano de él. No querían nada de esa gente. O sea, era un poder terrible. El último candidato del PRI, en ese continuo poder de 62 años, era hermano de ese señor que me dijo, Luis Donaldo Colosio nunca será presidente de México. Y no fue presidente de México. Es más, exterminaron la familia. Comenzaba a darle cáncer a un muchacho, cosas. No existe la familia. Pero los republicanos no pudieron acabar con los Kennedy. Bueno, los Kennedy, los que han cogido colita. El resto de los Siempre cogen su senaduría. Su colita. Yo tenía senaduría antes. Lo que pasa es que se le fue la mano pidiendo. Y a propósito, van a dar una película aquí, ya la están anunciando, que invito a todo el mundo a verla, que se llama El Vice. ¿Cómo se llama? El Vice o Vice. Sí. Es una película sobre un sujeto llamado el de Halliburton, ¿cómo se llama? Que era vicepresidente de Trump. De Trump. De Trump, el último, De Obama. antes, De Bochito. de Bushito, sí. Dick Cheney. Dick Cheney. Ay. Ay. El de Halliburton, sí. No lo he visto, pero los comentarios que dicen que es algo extraordinario. Es bueno que la gente la vea para... Entonces, ¿por qué? ¿Qué se hace desde el poder? Un manualito de vagabundería. ¿Por qué medio Congreso está acusado de la corrupción de Odebrecht y ningún legislador que no leyó el contrato de Barrigol ha sido acusado? Bueno, porque la acusación, el tema de Odebrecht vino desde fuera, explotó en Brasil mismo. Y el de Barrigol no explotó en ninguna parte. No ha explotado en ninguna parte, exactamente. Por eso, pero todo eso está lleno de irregularidades, de regularidades. Sí. Lo indelicadeza. irregular sería una cosa bien hecha. ¿Qué va a pasar aquí, José? Que tú no eres predicción astrológica. ¿Cuáles son las opciones electorales reales en República Dominicana para el 2020? Mira, eso está muy difícil de decir hoy, todavía. Sí, pero varias opciones. Porque las simpatías de Danilo indiscutiblemente son muy altas. La realidad de la división del PLD ya es ineluctable. Ya eso debió pero ser, hace tiempo, que debió hace 4 años. Leonel Fernández perdió un tiempo, porque estaba claro que eran 2 partidos. O sea, no es un problema de ambición personal, son 2 partidos, son 2 maneras de ver la vida, 2 maneras de hacer las cosas.
dos maneras de ver el desarrollo. Pero, óyeme, Danilo ayer estaba inaugurando una fábrica de salchichón del Estado. Inaugurando, no dando dinero del Estado por una fábrica de salchichón. Sí. Eso es papel del Estado. Leonel ni va a discutir con gente que le plantea esa cosa. Uno ensucia, un salchichón, una cosa. Mancha el pensamiento. Es bueno con el yaniqueque, pero no lo quiero, ninguno de los dos. Mira, ¿cuáles son las opciones? ¿Tú crees Leonel que el PLD, no se come el yaniqueque? el PLD se podría poner de acuerdo en el 2020 para ir con un solo candidato o no? No existe ese candidato. No existe. Leonel no puede ser candidato de Danilo. Tú eres loco. Tú eres loco. No. Leonel no va a ser candidato de Danilo ni que le dé. ¿Qué fuerzas ni que luchan contra ese partido? Estoy hablando de los dos juntos, o esos dos partidos, de que no vuelvan el poder. ¿Qué fuerza de afuera hay que puedan modificar? Ninguna. De Estados Unidos. Leonel recibió la donación de Balaguer del liderazgo sobre las fuerzas conservadoras del país. Y la tiene. Y la tiene. Bueno, muchos se han muerto, Sí. pero otros La han... mayoría están vivas. Exacto. Pero esa tendencia es de Leonel Fernández. No es de Danilo. No es de Danilo. Y Danilo no quiso ir con Balaguer en el 2000. No. Eso hubiera... Que debía ser el momento de él heredar eso. Eso condujo a la tragedia de Hipólito Mejía, Sí. que hizo un desorden de Padre y Señor nuestro en el país. Ahora bien, Danilo logró manejarse, desarrollar su imagen y definir una forma de gobernar distinta a la de Leonel. Si te quiere complementaria, Sí. pero distinta. Y en consecuencia, ¿qué ha logrado? Cooptar al PRD. Ingeniero. Si a aquel le donaron un partido, le acogió la cabeza al otro. ¿Cómo me puede explicar que el retrato, la experiencia del desorden del PRD lo ha marginado por mucho tiempo de dirigir el Estado? Y la expresión de Leonel Fernández de que el PLD es una fábrica de presidentes. Sin embargo, mira, esta crisis no le dan paso a un tercero, a otros dirigentes, pero prácticamente lo único que falta es buscar a alguien que legalice esa división. ¿Cómo se entiende esa falta de no asimilar ese Hubo quien le aconsejó al presidente Fernández en los primeros meses de su desgracia política, cuando boceaba muchísimas cosas todos los días en su palacio. Presidente, usted tiene un partido hecho, confírmelo, constitúyalo con tiempo. Perdió el tiempo y ahora no puede. ¿Cómo lo van a resolver? Yo no sé, no soy adivino. Pero la solución sale de ahí por ahora. Hasta ahora está. Ellos son la única fuerza política organizada, y son dos fuerzas políticas que hasta ahora conviven. Pero una ley de la vida es la división. Es una repetición de lo que pasó en el PRD, Jacobo Marluta, Peña Gómez, Salvador. Es decir, Pero don Antonio fue una maniobra política de Peña Gómez. Déjame poner un hombre potable para desplazar a Balaguer. Y Salvador fue una continuación de eso. El único líder que había ahí era Peña Gómez. Él sabía que no tenía tiempo, sentía que no tenía tiempo, e impidió que Jacobo llegara al poder. Y Hipólito llegó con la inercia del entierro. Don Israel. Hipólito no ganó por fuerza propia. Por inercia. Fue un entierro grandísimo que le dio Que los votos finales. ¿Quién podía ganar ahí? Entonces, ¿cuál es la función del comité político? ¿No puede el comité político hacerle un llamado de atención a los dos líderes? Bueno, el comité político sabemos que está dividido. Está dividido en los partidos. No, hay 3 partidos ahí. Pero hoy tiene, por ejemplo... Ahí hay 3 partidos. Hoy, por ejemplo... Ahí hay un grupo que se llama el Búnker, ellos mismos se llaman Sí, el pero Búnker. óyeme esto, José. Hoy Domínguez Brito presenta oficialmente su candidatura. Oficialmente. ¿Por qué no Domínguez Brito? Es que no es PLDista. No. A Domínguez Brito
lo sacó Leonel Fernández de la nada. Un buen día lo hizo fiscal del distrito y lo convirtió en una figura política. Él tiene cierta fuerza política, pero él desde la Procuraduría, tú te recuerdas que no apeló la sentencia de descargo de Félix Bautista. Él puede llegar a la presidencia con ese baldón. Sería lo último. Sin embargo, Leonel, que lo impuso, sí va a llegar a la presidencia. No, porque él, Balaguer decía, ¿usted cree que es a mí que me respetan? Respetan el tiempo que llevo aquí. Porque El tiempo. El que fue presidente ya es otro ser de galaxia. Por eso es que hay que aplastarlo cuando termina. Sí, pero de Domínguez Brito, a pesar de que el presidente Fernández fue quien le ayudó con designaciones bien importantes, pero ahora últimamente es un pupilo del presidente Medina. El presidente Medina lanzó una serie de personas a hacer política para demostrarle que no iban para ninguna parte. Y mantener vivo esa militancia. Pues, láncense, yo le doy el respaldo, si sea necesario, láncense. Saben que no van para ninguna parte. Lo mismo hizo Hipólito. ¿Qué hay en la oposición? Júntense Ya todos. sabemos que el PLD son dos partidos. Y la oposición. ¿Puede Luis Abinader encabezar un bloque de oposición de todo el, ¿cómo se llama? El grupo. Pero ¿cuál es la fuerza política de Luis Abinader? El PRM. No, Luis Abinader, el nombre, la franquicia, eso fue lo que él puso ahí. Su papá tenía una franquicia política consecuencia de una candidatura no es lo mismo. de Jiménez Grullón. No, ya eso no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo ¿te acuerdas la que se dio a la Alianza Alianza? Sí, pero tenía la legalización hecha. Se No le tuvo que facilitó pasar por no los tener trámites que te comprueban que tú de verdad tienes una fuerza política. No, y facilitó que el PRM no tuviera que sacar firma y pedir legalización. Lo que pasa es que el que cree que obviando eso va a hacer carrera política está perdido, porque eso es parte de la política. Entonces aquí no hay oposición. No hay oposición. De varias cabezas pensantes que Es decir, que la opinan. oposición más grande son los periodistas que son políticos, que se pasan el día entero criticando. Esa es la única oposición que hay Lo que aquí. pasa es que se arruinan cuando desarrollan ambiciones políticas. Porque usted como periodista puede hacer lo que le da. Don Rafael Herrera Pero le puede servir llegó a gobernar este país, Sí, pero no dijo que yo quiero ser presidente. No, pero le servía a otras personas con lo que él Le gobernaba. servía a otros intereses. Sí, seguro. no personas. Igual que esto le sirven a otros intereses. No, pero es que están demostrando que ellos tienen intereses. Se han ido definiendo con aspiraciones propias. Y lo que debe pensar todo el mundo es que su tiempo pasó. El que se dedicó al periodismo y ha tenido éxito, que se sienta satisfecho con su éxito, pero que no piense más allá. Eso pasó. Los pueblos generan sus líderes en cada generación. ¿Hay o no hay un vacío político? Hay dos partidos políticos. No, un vacío político. No, Ah, que hay un dos- vacío. Vacío. Claro, hay vacío político en la medida tú puedes percibir que una sociedad debe tener más ideas. Y estamos en un conflicto entre dos que parece personal. Aquí el único partido que impediría una votación favorable a una reforma constitucional es el propio PLD. No hay ninguna otra fuerza política que pueda impedir que Danilo modifique una constitución. Es decir, esas son las dos fuerzas políticas de aquí, lo que está diciendo José, no hay otra cosa. O la oposición puede imponer alguna opinión, ni siquiera en la ley de partido pudo hacerlo. No, lo que pasa es que hay un momento en que las fuerzas políticas se expresan fuera de las instituciones, pero ni siquiera fuera de las instituciones hay una fuerza política que se expresa. Aquí, por ejemplo, con Trujillo, parecía que eso era una piedra cerrada, un monolito. Sin embargo, comenzó a romperse. Cuando se tiraron 200 a morirse, en Constanza Maimón Heterón, a morirse, todos sabían que iban a morir. José. Ellos no vinieron, pero rompieron el régimen. Se José, puede. Y ahí José. vino corrido la resistencia interna que se formó con el 14 de junio y los sucesivos José, pastoral de la iglesia que rompió la iglesia. En el 2000, Leonel termina, Leonel dice, piensa,
que una alternabilidad es buena y no se mató por la campaña de Danilo. Y Hipólito se instala. En 4 años, Hipólito le entrega de nuevo a Leonel. Pregunta, sin ponerte muy principista, si Danilo Medina dice, al PLD le convendría irse a la oposición, pero no quiero que trapeen el piso conmigo. Quiero una modificación que me habilite, pero no voy a quedarme. Voy a darle paso al PRM o a un bloque opositor, a lo que sea, que va a ser peor que mi gobierno, pero no me voy a oponer a eso. ¿Tú crees que esa es una posibilidad para impedir que Leonel sea presidente de nuevo? Declararse árbitro de unas elecciones sin participar y sin meter los recursos del Estado en eso. Danilo no tiene esas características como político, porque en el 2000 estaba muy claro, que ellos tenían que devolverle el negocio a Balaguer. Balaguer le había dado el poder porque él no podía reelegirse. Muy bien. Pero en el 2000 sí podía elegirse. Y era, la verdad que Balaguer fue. Y Danilo compitió con él. Ah, sí, verdaderamente fue, y se coló Hipólito. El segundo lugar estaba. Sí, fue las últimas elecciones de Balaguer. Exacto. Sí, verdad. En esas elecciones, una candidatura Balaguer-Danilo estaba pintada. Por seguro. Y Danilo se iba a quedar después. Y Danilo se quedaba de presidente del 2003. En ese momento estaba Hipólito desordenando el país como un muchacho viejo. Sí. Rompiendo juguetes que eso no tenía madre. La Alianza Rosada. La Alianza Rosada. Claro, eso estaba claro. Y Danilo no lo hizo. Eso lo enaltece. Pero eso que yo digo no es posible. No, tú no lo ubicas en la cabeza de Danilo. No. Puede equivocarse otra vez como se equivocó con Balaguer. Es su carácter. Y sería eso. Esas marrullas políticas se hacen. Pero yo no sé si él tiene. Y esa oposición está lista para, por ejemplo, Hipólito y Abinader se pondrían de acuerdo. Eso no se han puesto de acuerdo nunca. Ahora, en cosas menores. Lo que sí podría, yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, es que el último paso dado por el presidente Fernández a través de su comité de campaña, de hacer esa denuncia tan directa, a involucrar incluso al mismo presidente, podría motivar a que se dé el paso para modificar la Constitución y el presidente mantenerse. Podría resultar eso, de ese fruto, que yo creo que fue una torpeza. Coge eso de pretexto, dices tú. Cogerlo. Porque es que se ha llegado a tal extremo que difícilmente, aunque en el PLD se hace lo que conviene, mira, pero no es decir a mi candidato le han hecho una campaña sucia. Es que estamos hablando del presidente de la República y el presidente del partido del presidente de la República, Leonel y Danilo, lo que ellos representan. Esa denuncia no se compadece, como no se compadece la de Lucía y la de Quirino, porque a la mochila le quitaron la etiqueta, te lo digo yo. Esa niña le quitaron la etiqueta. ¿Cómo sabía esa niña que para decirle ladrona? Y a Quirino no lo trajo Danilo, pero no se opuso. Doctor. ¿Verdad? No se opuso. Y todavía hoy Quirino está cobrando su cuarto. Ay, parece en pero se saldó. Eso que tú dices de buenísimo, no. Hay una convicción, pero nada más mía, de más nadie, que Danilo quiere una modificación, pero no quiere seguir, sino yo puedo ser presidente. Pero imagínate a Danilo sin ser presidente. A la media hora de tomar posesión del procurador, del que venga, buscándolo. Justamente por eso. Eso no te quepa la menor. Y no es verdad que yo voy a dejar el poder para que truje. Son 500 años y medio que le queda a Danilo para maniobrar. La gente cree que las elecciones son mañana. Es año y medio, ¿verdad? Es igual que yo te voy a decir una cosa. Ahorita no hablamos de Venezuela. En Venezuela, ¿sabes cuántos cubanos y cuántas FARC hay? ¿Tú sabes cuántos cubanos y cuántas FARC hay ahí adentro? ¿Tú sabes cuántos intereses? Ahí llegaron 40 camiones chinos de los bomberos a apagar el fuego. ¿Y tú crees que eso es?
no estamos aprovechando del problema de los chinos. Demuéstramelo. Que Tu amor. Hoy tú eres loco. Doctor, dos cosas que yo como idiota pregunto. Número uno, no se puede pensar que esa rueda de prensa fue una estrategia para acelerar un paso. Y otra pregunta, doctor. Todos los dominicanos o muchos dominicanos estamos de acuerdo en que Danilo Espérate, no, dite una cosa. Para acelerar que Danilo coja cuerda y someta ahora la modificación. No sé. Pero es el paso que tú te estás refiriendo. Eso pudo haber sido una estrategia, no una denuncia, doctor. Y lo otro es, si estamos convencidos que nuestro país ha crecido económicamente, que hemos combatido un poco la pobreza, que Danilo ha hecho un buen gobierno, porque siempre se dice que él quiere salir del poder asegurado de que no lo vaya a buscar un procurador? Porque está de moda eliminar al que puede volver. Está de moda aplastar al que sale. Lo que dijo José con respecto a Jorge Blanco. Hoy, pero Balaguer lo hizo frente a él. Puso a José Antonio Guzmán, acúsalo de ladrón. Y lo puso ahí a leer todos los lunes una acusación. Y eso está en todos los libritos de América, tú lo buscas. Inclusive 2, 3, 4 veces. ¿Por qué no hablan de Cardoso? No hablan de Cardoso, pero yo he oído papeles de Brasil que dicen que los últimos 4 presidentes negociaron con Odebrecht. Los 4, pero no me dan 4. El cuarto es Cardoso, que llamó a Hipólito y le dijo, ese muchacho de Santiago que viene aquí, ¿cómo es que se llama? Un ingeniero ¿cómo es que se llama? Un ingeniero que fue el primero de Andrade y Gutiérrez y de Odebrecht. Tillán. Tillán vino aquí. Ese contrato, Hipólito llamó a Cardoso y le dijo, presidente, ¿qué hago? Dice, dele el financiamiento a uno y el liderato a otro. Esas fueron 2 conversaciones. Pero espérate, en ese momento eso no involucraba esa corrupción. Pero en ese momento... Tillán tiene una demanda contra Odebrecht. Pero así que tiene que ser. No, tiene una demanda contra Odebrecht porque le quitó el contrato que él había firmado ya con el gobierno, que había ganado por licitación, porque ahí no es una empresa grande la que está en juego, el diseñador. Bueno. Ingeniero Albuquerque, feliz año nuevo. Hola. Está bien. A nombre de todos sus oyentes. Tu programa de televisión. Bien, ingeniero, bienvenido. Caramba. Gracias. Pues sí, estábamos hablando. Me gusta como tema el tema de Venezuela, Está análisis de está bien. esas cosas. José, Tillán está demandando a Odebrecht. No, de hace tiempo. Esa demanda tiene muchísimos años ahí. Esa no camina. ¿Cómo es? Esa no camina. No, esa no Esa le no dan camina. curso. No le dan curso. La que dan curso es la